preocupen. Sí vieron el video, ¿verdad? Y ya vieron el examen parcial. Irma, si se pasa a la primera lista, tal vez ahorita vamos a empezar. Sí, doctora, ahorita lo paso. Muy amable. Jóvenes, quienes quieran anotarse, que lo hagan. Nosotros lo agradeceremos por términos de auditoría. Igual no va a ser vinculante para nada la nota. Lo dejo incluso grabado aquí en la nube, para que no tengan ninguna pena. No vamos a violentar ninguno de sus acuerdos, ni estamos buscando afectar a ninguno de los compañeros. ¿Les parece? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Tengo que invocar a los espíritus chocarreros. ¿Se encuentran por ahí? Si están por ahí. De acuerdo, licenciada. Gracias. Hay de una. Acuerdo, Lix, solo que estaba concentrada en la lista. Perdón. Entonces llenen su listita y ahorita empezamos. Licenciada, perdone, acabo de ir a traer algo por los 5 minutos que nos dio. ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio? Disculpe. Que si llenan, por favor, la asistencia, no es obligatoria, no busca afectar a nadie, la lista no es vinculante, pero sí nos la piden por términos de auditoría. O sea, por si me hicieran alguna auditoría, sí tenemos la lista, pero no va a afectar a nadie. ¿Sí? Sí, Rocío, ¿en qué puedo servirle? Licenciada, la última pregunta, no muy la entendí, pero le marqué que sí, pero es más que todo para ver lo del... Solo que me explique la última parte, porfis. De la lista. La última parte, que yo dije, Dios mío, déjeme acordar. Si ustedes ya revisaron en la plataforma, o sea, en la plataforma yo puedo ver la actividad que ustedes tienen. Entonces, si yo ahorita entrara a hacer una auditoría, si yo voy a ver que ya revisaron las diapositivas, si ya revisaron el programa, ahí me aparece toda la historia de si han bajado las cosas o no, cuántos clics han dado a la página, todo eso me lo tira el Moodle. Entonces, si yo hiciera eso, pongan sí o no, ¿verdad? Igual no es vinculante. Ok, gracias. Solo eso me tenía dudas. Gracias. Bueno, empezamos, jóvenes. Sí están viendo, ¿verdad? Ya la presentación. Espíritus chocarreros, ¿sí? Ya se ve, doctora. Sí, licenciada. Ok. Antes de pasar a toda la discusión, como terminamos, ¿se acuerdan con el ejercicio de cuál era su ideología, según el test que pasamos? Entonces, hubo gente que me preguntó qué significaba. Entonces, lo que hice fue aquí ponerlo. Nos dan 4 cuadrantes, valga la redundancia. Y nos decía entonces, ¿se acuerdan de que eran unos cuadritos y a algunos les salió aquí, por ejemplo, en la parte de liberal de izquierda? O a algunos les salió más izquierda, o a uno les salió más democracia izquierda, a otros les pudo haber salido derecha y derechísima, por decirles así. O sea, este no es igual a otro que pasé la vez pasada que nos dice arriba debería ser el nivel de totalitario, el nivel de liberal y de izquierda y de derecha. Les puedo pasar ese otro si quieren hacer el ejercicio. Pero de acuerdo a las explicaciones, dependiendo dónde ustedes están, y si están en una combinación, nos pueden decir, por ejemplo, que el comunitarismo, que fue como lo llamó el test,
de izquierda es la democracia social. La gente que está en la democracia social busca que haya solución colectiva a los problemas sociales económicos, o sea, una distribución de la riqueza. Y también acepta que el gobierno intervenga para que no haya capitalismo, o sea, el menor posible, porque se dice que el capitalismo crea desigualdad. Al reducirlo o eliminarlo, se disminuye la desigualdad. Si nos fuimos o estamos ubicados en comunitarismo de derecha, conservadurismo, es aquella gente que trata de conservar, dependiendo de qué tan estén a la derecha, a la izquierda, si están en medio, pues bueno, estaremos ahí en medio, todavía somos como una visión centro. Nos dice que no tratamos porque ahí no quedé, bendito sea Dios, tratan de conservar el orden social y económico tradicional, defienden la soberanía del Estado, y el Estado tiene un papel en los asuntos de seguridad y cultura nacional, pero no en la economía. En la economía el Estado tiene que alejarse, va de retro Satanás, le dicen al Estado. Liberal de izquierda, liberalismo social, son aquellos que defienden la libertad individual, pero aceptan que a través de los impuestos se grave, se le ponga impuestos a la riqueza, porque con los impuestos se redistribuye el bien. Por ejemplo, se hacen las escuelas, se hacen los hospitales públicos. Aquí el mejor ejemplo podría ser los gobiernos escandinavos. Entonces, la mayoría accede a educación pública y solo la gente con mucho dinero se va al tema de la educación privada, pero porque es extraordinariamente cara. Entonces, de que a través de los impuestos se logre dar acceso a los servicios públicos, indica que el Estado no debe meterse en los asuntos sociales y el Estado tiene un papel legítimo en la lucha contra la discriminación y a favor de la equidad. Mientras que los libertarios, estos sí defienden la libertad como bien político, primario en todos los sentidos, ni siquiera debe existir casi que el Estado. Tiene que ser full libertad personal y económica. Y estos sí están casi hasta en contra del Estado. Ahora bien, nosotros pudimos haber caído en alguno de estos y decimos, no, pero si yo no soy así, es porque las preguntas estaban algo complicadas. Entonces pudimos haber respondido de alguna manera equivocada, les voy a pasar el otro. Pero si ahorita tienen esa ideología, no se preocupen, no se hagan bolas, todavía tienen vida por delante. Y primero Dios, y entonces la vida nos va haciendo adaptarnos. Esto no es estático, ¿verdad? Eso es, si le salió el centro, es porque usted como que es mesurado. Entonces ponga así, yo les pregunto, ¿los extremos se hablan o no se hablan generalmente, creen ustedes? Buenas noches, licenciada. Yo diría que sí. Sí, que sí. Identifiquemos extremos en Guatemala. ¿Quién consideran ahorita a alguien de extrema derecha en Guatemala? Bueno, yo creo que Yamatei, cuando comenzó con sus políticas de conservadurismo al principio de gobierno, que vi yo que sacó mucho el tema de seguridad. Ok, pero no me es suficiente. ¿Arzú? Arzú puede ser. Arzú Junior, ¿verdad? Roberto. Sí. Ok, porque... Alfonso no entra ahí, ¿verdad, doctora? ¿Alfonso quién? Portillo. No, o sea, de extrema derecha es los que están recalcitrantes con los valores tradicionales de familia, no solo de economía. Entonces también podríamos ver al de la Fundaterror, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces es gente, pero pueden hablar con la izquierda, por ejemplo, el de Fundación del Terror, Méndez Ruiz, junto, por ejemplo, con Jordán Rodas. Jordán Rodas, en su función de defensor de los derechos humanos,
nombrado por el Congreso de la República, ¿podía este hombre ver a Jordán Rodas? Tal vez así de llevarse personalmente, creo que no, pero a la hora de tener un encuentro político y tener que hacer un acuerdo entre ambas partes, creo que sí. Hasta lo sacó de un tribunal. Lo empujó. O sea, hay como que especies que no son racionales. Igual en la extrema izquierda hay también individuos. Entonces, uno le llevaba tierra por su función de procurador de derechos humanos. Pero imagínese con alguien, por ejemplo, Méndez Ruiz con César Montes. Es bien difícil que se sienten, eso se van a estar descalificando. Usted no llega a una mesa de diálogo con ellos. Entonces, ¿quiénes son las personas ideales para llegar al centro? A crear puentes entre los dos extremos. Los que están acá o los que están acá. ¿Los del centro o no? Los del centro. Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero, entonces usted puede en algún momento ser una bisagra actualmente, porque encuentra todavía algo de discusión y puntos de encuentro donde avanzar, pero cuando, por ejemplo, nosotros viejos ya, árbol que nace torcido ya nunca se endereza, dice, ya nosotros que vamos para abajo es muy difícil que nos cambien las ideas. Póngase cuánta persona todavía añora Ubico. Así viejitos, pero también hay muchos jóvenes que claman mano dura. Entonces, es gente que no se va a poner de acuerdo, se van a estar descalificando. O sea, en el mundo ideal, Roberto, debería ser así, pero el deber no es real. Es el deseo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando los extremos empiezan a acercarse es porque entonces ya hay mediadores, pero a primeras es bien difícil. Póngase un sindicato y los empresarios, ahorita que viene la discusión del salario mínimo. El año pasado no llegaron ni a acuerdos. Y no estamos hablando de cosas ideológicas, sino de términos económicos, porque estamos hablando de la riqueza, cómo se afecta o no el ingreso de la población trabajadora. Entonces, bueno, o si conocen algún ejemplo donde los extremos se hablen, solo en los acuerdos de paz sí podré decir, pero hubieron mediadores. Tuvieron que llegar a negociaciones para que las dos partes contendientes que estaban en una lucha armada se sentaran y negociaran y acabaran esa masacre. Entonces, bueno, que se neutro en las ciencias de las relaciones. Sí, o sea, hay un grupo neutro, ¿verdad? Esos son, y también a veces la neutralidad no es suficiente. Pónganse en Ucrania ahorita, hay países que se han declarado neutros. Suiza es la eterna neutralidad, ¿verdad? O sea, también necesitamos de eso. Bueno, pero ya pasando a lo que nos concierne, ya vimos en las clases anteriores y esta clase no entra en el examen, entra hasta lo que vimos el viernes. Pero hablando de los distintos tipos de estados, vamos a ver uno que nos compete ahorita ver en detalle. Y es el tipo de estado que se analiza por su modelo económico e ideológico. Pero para entender el tema de la ideología, primero tenemos que entender qué son. Cuando hablamos de ideología, ¿qué se les ocurre? Pónganmelo en el chat. Si Linares Beltrán es de extrema izquierda, también Ríos Monterras. Ok, conductas enseñadas, forma de pensar, sí, pensamiento, una manera de pensar, carencias. Mis ideas, pensamiento inculcado, tener una idea de, sí, es cómo se ven las cosas. Si ven en la diapositiva,
nos dicen que son esos sistemas de ideas, o sea, cuál es nuestra forma de pensar, cuáles son los valores, las creencias que predominan en nuestra cabecita. Y de eso va a depender cómo vemos el mundo, qué valores filosóficos y políticos tenemos respecto al ser humano. Por ejemplo, la vida. La vida. ¿Es valiosa la vida que se debe defender a capa y espada, sí o no? Sin pena, pongan sí, ¿no? Ahora Depende de eso. Aquí no estamos cuestionando sus ideas, siempre que ustedes las sustenten. ¿Sí? Perdón, son un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, época de un movimiento cultural o religioso o político. Exacto, sí, esa definición está muy bien. Entonces, si se da cuenta, aquí tenemos que es el sistema de creencias, valores sobre aspectos humanos, que es la política, que es lo económico, que es lo social, incluso el medio ambiente, ¿verdad? Tenemos una cultura de cuidar el ambiente o no, lo depredamos, ¿verdad? Entonces, igual, unos defienden a capa y espada la vida, pero entonces miren, ¿cuántos de los que están diciendo no al aborto ahora estaban queriendo poner la iniciativa esta donde la policía podía disparar si ellos consideraban que se les estaba faltando el respeto? Hay una coherencia en eso. O sea, no los mato de bebé, pero entonces de grandes sí ya los mato. ¿O cuántos decimos a los mareros deberían matarlos? Entonces, ¿estamos hablando realmente de valores morales o son también culturales? ¿Cuál es nuestra visión? La vida protegida, ¿hasta cuándo? Porque entonces como que no somos consistentes con el postulado. Sí, dígame, Rocío. Licenciada, yo siento que son como por más los bienes o esa cosa de decir, bueno, yo acepto esto porque me conviene o porque yo sé que así puede ser, ¿verdad? ¿Qué cosa? Perdón. Cuando habla acerca de todo lo que en el momento dice usted de que dice acerca de que yo voy a hacer esto porque a mí me va a favorecer, en vez de favorecer a los demás. O sea, siento que es más por conveniencia personal que inconveniencias a las demás personas. Nuevamente es ideología, porque póngase a la derecha, lo que busca es el individualismo. Y no es malo, usted busca mejorar su condición humana. El bien personal. El bien personal, o sea, por eso hablamos de derechos humanos, individuales, civiles y políticos. Y en el semestre pasado creo que vimos que cuando se hicieron, primero la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero cuando se hicieron los dos pactos, hubo necesidad de hacer dos pactos de derechos humanos, porque el mundo se dividió en dos. Y entonces se habló del Pacto Internacional de Derechos Individuales, Civiles y Políticos, y se habló del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC. ¿Y cuál de las potencias creen que promovió los derechos económicos, sociales, culturales? Ya que están hablando de Guerra Fría, creo que en relaciones internacionales. ¿Estados Unidos? Derechos económicos, sociales y culturales. Perdón, esa entonces fue la Unión Soviética. Mientras que los derechos individuales, civiles y políticos fueron por Estados Unidos. Excelente. Entonces, tuvo hasta una connotación de índole ideológica la discusión de los pactos internacionales de derechos humanos. Hasta en eso se permeó. Entonces hablamos, el ser humano es libre, no puede ser sujeto a esclavitud, tiene que tener derecho a la propiedad, pero entonces dice el Pacto Económico Social, o en la discusión de lo económico social, se dice, bueno, nace, pero ¿y si vas a nacer sin comida?
No, entonces cuando vamos a los libertarios, no es que aquí cada quien nace en las condiciones y sale el más avispado, o sea, es la ley de la selva, ¿no? El más capaz. Y se quedan atrás los que tienen menos capacidad. Entonces, por eso es importante la ideología también de irla identificando a través de las políticas, ¿verdad? Que se promueve. Entonces, por ejemplo, entre los valores aquí, el sistema de valores, podemos tener valores personales. Entonces, yo, ¿verdad? Me cuido, mi cuerpo no es no para las mujeres. Humanos, ¿no? De que entre más estemos bien, hay mayor desarrollo. Familiares, ¿qué tipo de familia quieren? Es la tradicional, van a reconocer a una madre soltera, a un padre soltero con sus hijos como unidad familiar. Hasta esas discusiones se dan en la construcción de las leyes. Sociales, profesionales, universales, morales, éticos, religiosos. O sea, aquí les tengo solo una pequeña listita de los distintos valores que tenemos nosotros en la sociedad. Por lo tanto, esa ideología nos ayuda, es producto de esa red de relaciones entre todos nosotros y generamos un vínculo de cohesión social. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son rojos? Que levanten la manita. 3, 4. Va, ya tengo 4. Ahora, ¿cuántos son cremas? Levanten la manita, los cremas. Miren, les están ganando acá los cremas ustedes a los rojos. Hay un montón de rojos, ¿verdad? Pero llega tanto el chiste, ¿verdad? Que no me voy a meter con los rojos ni con los cremas, les prometo. Dice un señor a sus hijos, están en su lecho de muerte, y la familia al malacateco. Ellos eran full malacateco, ¿verdad? El equipo malacateco. Cuando le dice el papá en el lecho de muerte, dice, ay, hijo, yo tengo que confesarles algo. ¿Qué, papá, qué? Yo ya no soy malacateco. No, papá, no nos puedes decir eso, sí, hijos. Yo soy Shiva Nahul, por decirles algo que no sé yo ni de las divisiones ni de esto, y si estoy cometiendo un pecado mortal, me perdono. Yo soy Shiva Nahul. No, papá, ¿por qué? ¿Por qué? Es que, hijos, prefiero que muera uno de Shiva Nahul que alguien de malacateco. No se ríen, qué tristeza. Bueno, pero entonces la comunidad de los rojos, la comunidad de los cremas, la comunidad de los cristianos, la comunidad de los judíos, la comunidad Xinca, la comunidad garífuna, o sea, tienen aspectos que los ayudan a cohesionarse y tienen también aspectos culturales particulares. Eso genera la cohesión social. Dentro de nuestras familias construimos todo un constructo ideológico social. Porque en la familia, en la sociedad, en los grupos donde nosotros participamos, porque tienen nuestras similares ideas, ¿verdad? Se vienen a transmitir las representaciones colectivas, la forma del discurso, si es racista, si es xenofóbica, si es homofóbica, si es inclusiva, si es progénero, todo eso, las formas de discurso, las pautas morales, la asignación de roles en base a la identidad, ahorita le doy la palabra en un ratito. Todo eso se construye en colectivo, se fundamenta en las emociones y a veces nuestras emociones determinan nuestras acciones y nuestras interpretaciones. Ya lo van a ver al final de la clase un ejemplo de esto. Eso sí, la ideología es solo una pequeña parte de esa realidad. Es como un caleidoscopio, ¿no? Nosotros podemos ver un color, pero con el caleidoscopio, cuando nosotros vemos, si le damos vueltas, vemos distintas formas de la realidad. Está tu verdad, está la mía, está la nuestra,
la de ellos, y en conjunto es la verdad, pero nadie tiene el total de esa verdad. Son visiones fragmentadas, divididas, atomizadas, pedacitos de verdad. La ideología nos orienta a la memoria, nos ofrece alternativas de acción, nos apuntala nuestras expectativas, nuestros deseos, tanto nuestros como de lo que esperamos de otros actores sociales. A ver, hay un par de manitas levantadas por ahí. Sí, Alfonso, y luego Roberto. No, yo era una pregunta, licenciada. ¿Usted subió ya esta presentación a la No. página? Ok. Sí, porque No. estaba perdiendo, tratando de encontrarla. No, ahorita Sí. solo tienen lo que les va a servir en el examen parcial. o los hago bolas. Se me mueren. Muchísimas gracias, licenciada. Para servirle, Roberto. Licenciada, disculpe, aprovechando, según entiendo yo, aquí usted nos lo está planteando desde un punto de vista en el cual la familia tiene o la comunidad tiene un rol importante en la formación de la ideología, pero no sé si me estoy adelantando. ¿Usted considera que el Estado tiene la mayor fuerza a la hora de generar una ideología a una sociedad? Cuando usted habla de Estado, ¿a qué concepto se está refiriendo? ¿Cómo se le dice? Perdón, es que se me fue la palabra. Un sistema de gobierno, perdón. Ok, porque ¿cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio y organización. Ok, entonces, de ahí, al hablar del Estado, definitivamente sí. Ahora, cuestiones de gobierno, sí lo vamos a ver más adelante, pero ¿quién o el gobierno a quién responde generalmente? A la población. Sí, en teoría es a la población. Entonces, debería estar reproduciendo los valores sociales, ¿no? Efectivamente, su punto debería ser así, debería, ¿verdad? Que el gobierno reproduce esos valores, pero también ¿qué otras formas ahora hay para promover ideología? Le pregunto. ¿En la actualidad? Ajá. Sería principalmente los medios de comunicación. ¿Y cuál? Ajá, ¿cuál en particular? Sí. Yo diría que las redes sociales tienen mucho excelente. Exactamente. Entonces, hay distintos actores que generan lo que le llamamos opinión pública, y la opinión pública es lo que alimenta la ideología. E ideología va a haber una imperante para mantener el sistema, lo vamos a ver, pero también hay distintos grupos con ideologías, porque la religión termina siendo una ideología. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Es que yo creo que me estoy adelantando un poco, porque al menos mi pregunta venía surgida en base a que en muchas situaciones en el mundo se ha generado el seguimiento de una ideología por parte de la sociedad, porque personas que traen este proyecto de pensamiento lo involucran al llegar al poder en el gobierno. Entonces el Estado fomenta la ideología y la distribuye dentro de los ciudadanos, según lo comprendo yo. Pero ¿quién viene? ¿Ha visto usted a alguien que, o denme un ejemplo de donde generen una ideología específica? Perdone, ¿me pudiese repetir la pregunta? A ver, repítame mejor usted la última parte de lo que dijo. Perdone. Es que, por ejemplo, a mí me venía en mente los ejemplos que se dieron en Europa durante después de la Primera Guerra Mundial, que entraron los bolcheviques, entraron los fascistas y todos ellos, que no era una ideología que estuviese latente dentro de la sociedad o que la sociedad la expresara comúnmente. Sí se sentía ese fervor, pero hasta que entraron ciertas personas a prosperar o cultivar esta ideología dentro de la sociedad, fue que dichos estados la proliferaron en todo su territorio. Por ejemplo, por el liderazgo. Ajá. Sí. Sí, ok, perfecto. Sí, Rocío era la que levantó la mano. Licenciado, algo similar a lo que decía Roberto, pero igual.
Va en la misma pregunta. Ok. Bueno, Jacqueline. Licenciada, yo solo únicamente una pregunta. Esto sería como de la unidad 2, ¿verdad? Ya estamos entrando en la unidad 2, sí. Gracias. Entonces, nuevamente hablamos de cuestiones simbólicas. Ay, perdón. Acá está. ¿Qué estamos hablando? Que son cuestiones simbólicas, ideológicas. Entonces, para nosotros, cuando hacemos nuestro emoji, buscamos el que se parezca a nosotros. O sea, ya dejaron de poner solo las caritas amarillas, ¿verdad? O los canchitos, sino que ahora ustedes pueden ver que en nuestro celular hasta ahora nos dejan hacer nuestros emojis con nuestro lente, o sea, para que nosotros nos identifiquemos. O sea, el tema de los símbolos es bien importante. Y cuando entonces ponemos nuestra manita, yo pongo mi manita morena, y entonces ya ahí estoy asumiéndome con el color de mi tez. Antes no se hacía, pero empezaron a haber quejas porque tenía que haber un solo modelo, habiendo tanta diversidad en el mundo. O sea, empieza a haber una ideología y tiene que haber una reivindicación de identidad, de simbolismo. Sí, Rocío. Licenciada, lo que pasa es que a veces pues los emojis como que también dan mucho a entender o a etiquetar el tipo de color del que uno se identifica. Sí, tal vez a reforzar, ¿verdad? O sea, puede verse una discusión en ambas vías, positivo o negativo, pero esas son las discusiones que tienen que darse. Porque si no somos como borreguitos también, que seguimos modas, y eso no puede ser. Entonces, ¿lo voy a usar porque me quiero identificar o no? Póngase ahorita que yo me fui a Perú, me encantó. Yo estaba alucinando. Yo llegué el día del desfile del orgullo gay aquí en Guatemala y yo ya tenía mis planes de ir, pero bueno, no podía decirle que no a mi viaje de vacaciones. Cuando llegué a Lima, las calles con la bandera de arcoíris. Yo fascinada. Cuando volamos a Cusco, una ciudad colonial llena de la bandera de arcoíris, yo dije, ¡a la gran! ¡Qué nivel de desarrollo el que tienen acá! ¡Qué open mind! Especialmente en una comunidad indígena, porque ahí también hay unos temas de que hay comunidades que dicen, no, es que lo de la población LGTBIQ no es un tema, eso es del mundo occidental, esto no se da en nuestro mundo, ¿verdad? Que también hay cuestiones que discutir alrededor. Pero dije, puchica, aquí están reconociendo la identidad LGTBI, cuando en eso miro yo las iglesias con la bandera, con la bandera LGTBI, decía, dije, hasta la iglesia católica, oh my God, dije, no, esto ya no me suena como que lógico. Y le digo al guía, mire, y esto, no es lo que usted está pensando. Esto es porque uno de los símbolos de Perú es la montaña de 7 colores. Entonces estaban los 7 colores. Y yo, en mi simbolismo, en mi prejuicio, en mi condicionamiento social, lo asumí como apoyo a la población LGTBI. Sí, Rocío. Siento lo mismo que decía en la clase anterior, licenciada, y que pues ya es como que uno tiene esa etiqueta, de tener algo que de verdad lo identifique a uno por cómo se siente o cómo se expresa en diferentes regiones o por dónde está o cómo se siente. ¿Es pregunta o afirmación? Perdone. Yo siento que es afirmación, licenciada. Va, ok, perfecto. Muchas gracias por su contribución, sí, porque dije, no, ahí no tengo mucho que responder. Bueno, tan importante es el tema de los símbolos, compañeros, tan importantes que pueden determinar la asistencia en una guerra. Ustedes ya vieron el tema de la Cruz Roja. Más o menos.
Entonces, sí entienden los 3 símbolos de la Cruz Roja. No, solo uno. Solo la cruz. Yo creo que usted nos los explicó, no, pero sí ya nos lo habían dicho en estos días. Sí, Jennifer. Es porque la Cruz Roja significa algo para ayuda, pero muchas otras culturas se quejaron porque es una cruz. Entonces, como hay diferentes religiones, entonces ellos también querían su propio símbolo. Rechazaron la cruz, efectivamente. Entonces pusieron la media luna roja o bien el diamante rojo. La Cruz Roja identificaba la neutralidad, ¿verdad? Pero por esas sensibilidades políticas, entonces no, aquí cruz no, porque se entiende que es el cristianismo y aquí no entran los cristianos. Entonces hubo que modificar las convenciones de Ginebra, imagínense, hubo que modificar convenciones firmadas, ratificadas por los países para poder modificar el símbolo. Y el uso del cristal rojo pues dará protección a las víctimas y trabajadores humanitarios en aquellas situaciones de conflicto armado en donde no se puede usar la Cruz Roja ni la media luna roja, porque entonces pónganse que puede ser en un país asiático donde no estén ni musulmanes ni estén cristianos. Sí, Rocío. Una opinión totalmente neutra, licenciada. Sí, dígame. Una opinión totalmente neutra, licenciada. No sé si aplica dentro de ellas, como comentaba la compañera. A ver, no le entiendo. Disculpe, no le entiendo. Es que hablamos acerca de, ella mencionaba acerca de la Cruz Roja y aparte pues dentro de la aceptación de que existe dentro de ellas, ¿no? La aceptación que existe dentro de ellas, ¿de quién ellas estamos hablando? Acerca de un tema neutro, licenciada. A ver, espéreme, es que yo creo de que no le estoy comprendiendo. La asistencia humanitaria, si ustedes ya lo vieron, es la asistencia que se presta a las personas en situaciones de guerra, no importa de qué bando. Entonces el uniforme implica neutralidad, ¿sí? O sea, aquí yo no estoy con ningún bando, solo vengo a atender al ser humano que ha caído. Incluso si ustedes ven las convenciones de Ginebra, hay estándares para que la guerra no sea tan estúpida. Porque entonces le dicen a usted, entonces trata de mantener lo mínimo racional. No, si alguien se tira de paracaídas, los de tierra no deben abrir fuego en contra de esa persona, sino hasta que esté en el suelo, cuando esté en condiciones de igualdad. Le dice, ya, perdone, exacto, escuchar las dos versiones de la historia, ¿no? No solo hay 2, hay 3, hay 4. Si usted ha escuchado las historias de las comisiones de la verdad en distintos países, y por eso se hizo aquí el proyecto de recuperación de la memoria histórica, es porque Naciones Unidas promovió comisiones de verdad, donde los dos bandos que lucharon construyeron su verdad, pero nunca se escuchó la verdad de las víctimas, y por eso surge bajo el trabajo de Monseñor Juan José Gerardi Conedera el proyecto de recuperación de la memoria histórica, donde la Iglesia empieza a recolectar la memoria de las víctimas, que no es necesariamente la de los dos bandos enfrentados. O sea, la verdad es una multidimensionalidad, ¿verdad? Se puede ver desde distintos ángulos. Licenciada, perdón, llegando como a un punto neutral sin escuchar o sea, escuchando las demás partes, pero siempre teniendo un punto neutral en todo eso. Perdone que mi teléfono ya no muy funciona. Mire, el ser humano no va a ser nunca neutral. Sus valores van a determinar siempre sus sentimientos. Lo neutral
Por eso hay ciencias exactas, son los números, pero neutralidad, usted puede llegar y tratar de reconocer sus conflictos de interés, puede entender y decir, no, yo no estoy viendo esto. Por ejemplo, si soy feminista y estoy estudiando un caso de violencia intrafamiliar desde el lado de los hombres, entonces usted trata de traer una contraparte a un hombre para que trate también de explicar la violencia, pero este hombre también tiene que tener un conocimiento de género. Todos tratamos de pulir y mandar atrás nuestros sesgos ideológicos, nuestros sesgos religiosos, nuestros sesgos culturales, nuestros sesgos alrededor de los valores, pero es algo muy difícil de mantener limpio en un tema de ciencias sociales. No sé si me explico. Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, la ideología, por lo tanto, es como este modelito que les presento acá. En nuestra cabeza tenemos un conjunto de ideas básicas que nos caracteriza dependiendo de cuál fue de dónde nacimos, no solo familia, región, idioma, religión. Todo eso determina nuestro pensamiento. Y también en qué época nacemos. Si hemos sido parte de un movimiento cultural, religioso, político, etcétera. Por ejemplo, ustedes oyen que en Woodstock en 1968, fue aquel concierto donde se pusieron las personas algo high, la época de los baby boomers, le dicen, yo no entiendo nada de eso, pero ahora hablamos de millennials y yo creo que ahorita están hablando de centennials. Igual yo me quedo en la luna, pero lo que yo sí estoy clara es que en mi época mi abuelo decía, ay, no, esta juventud está perdida. Y yo ya me oigo diciendo lo mismo ahorita, que digo, ay, ¿esto qué es Santo Cristo de Esquipulas? Y ya estamos todos diciendo, ay, es que en mi época, porque hay una brecha generacional, ¿sí? Hay brecha cultural. Ustedes pues también pueden decir cómo estas gentes pudieron vivir, y créanlo, con un televisor en blanco y negro. Y solo teníamos 2 canales, el 11 y el 3. Y se acababan a las 11 de la noche. Y en el día de Navidad a las 10 de la noche. Y todo cerrado, no habría ningún centro comercial, era la cosa más aburrida. O sea, nos veíamos obligados a salir de chiquitos a jugar, era alegrísimo. Pero en cambio ahora yo miro los patojos, no salen. No juegan tenta, no juegan caracol, no juegan avioncito, no juegan electrizado, no juegan con las piedras. O sea, es otro rollo. Hay otro conocimiento de la sociedad, de la realidad del mundo. Y eso determina nuestra ideología, nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de interactuar con el mundo. Y esto también tiene un impacto en modelos económicos que se crean. La identificación del enemigo social. ¿Quién es el enemigo en nuestra sociedad? Determina nuestra visión sobre la sexualidad y la religión. Porque tenemos valores, tenemos temas de tabú. No discutimos el tema de sexo abiertamente. Sin embargo, ahí estamos con las canciones, ¿verdad? Dándole ahí al reggaetón con unas poesías que ya quisiera hay grandes poetas tener, de que si el precio, si tiene que haber competencia o precios fijos, si todos tenemos que tener acceso a bienes y servicios o debe ser solo en base a la disponibilidad, cuál debe ser la calidad, sobre quién cae la propiedad, el enemigo social, o sea, este es de derecha, este es de izquierda, a lo que les decía, los rojos, los cremas, ahorita que vino el equipo de Honduras y que se dio en la torre con los rojos, ¿verdad? Por cuestiones de fútbol. Y estamos peleando por eso, pero eso nos lleva a caracterizar como sociedad. O sea, la ideología nos mueve. Algo importante a decir, la ideología no corresponde a la realidad. Nuevamente es una verdad atomizada, son pedacitos de verdad o son creencias también infundadas.
La ideología se prueba desde lo opuesto, desde lo que es dicotómico, su opuesto. Entonces digo, es que en Guatemala nunca hay, siempre va a haber oscuridad. Entonces, al existir luz, podemos saber si hay siempre oscuridad o entonces se llama a la oscuridad algo distinto. Por ejemplo, díganme, ¿cuándo es que a nosotros nos piden que nos vistamos, y así se dice en los colegios, de inditos? El 15 de septiembre. 15 de septiembre. ¿Y por qué? ¿Y qué hacen vestidos de inditos? Para Con el supuestamente... Ay, perdón. ¿Perdón? Digo esto con todo el perdón de los compañeros, solo quiero hacer mi punto, ¿verdad? Porque esto suena racista, pero no quiero ser para nada racista. Entonces, ¿qué hacen el 15 de septiembre cuando los visten de inditos? También el 12, sí. Licenciada, porque siento que las personas, pues, siempre las que son vestidas, pues se identifican más con esa fecha, perdón. No es que la gente, el colegio no le dice a uno, mire, usted se va a identificar con esa fecha. En la escuela le dicen, venga, vestido de indito y vamos a jugar al mercadito. Exacto, licenciada. Entonces no es que la gente se identifique, la ubicamos ideológicamente en esos roles. No vemos al pueblo indígena como profesional, como nuestro igual, como dueño de negocios, como es Cantil, ¿verdad? Que es un empresario exitoso que hizo fortuna en Estados Unidos, sino los vemos como el pueblo subordinado. Entonces la ideología nos permite mantener el control de un grupo sobre el otro. Sí, Rocío. La vemos siempre como un pueblo bajo dentro de nuestros parámetros, licenciada. Sí, de subordinado. Y eso lo ha escrito mucho Guzmán Bockler, lo pueden ver en distintos libros de Guatemala que está comprobado y lo vamos a ver el día de hoy también. Entonces, nosotros terminamos asumiendo esas visiones debido a imaginarios. Entonces, quiero que escuchen esto. Espérenme, porque tengo que ponerle el volumen. Todavía no han escuchado, ¿verdad? Un segundito. Denme un segundito. ¿Están viendo mi pantalla con el link de YouTube? Ah, va. Entonces déjenme. Me había cargado, pero creo que se quitó. Ah, no, yo lo quité, sí. Entonces, pero espérenme. Entonces, antes tengo que poner. Sí, Vanessa. Buenas noches, licenciada. Aquí solo con una pregunta. Fíjese que estoy haciendo el examen parcial, pero tengo problemas de conexión. Si en dado caso me llega a fallar mi conexión, ¿habría algún problema con mi parcial? Me imagino, usted no sé. Ya lo abrió. Porque porque lo tengo abierto, lo estoy haciendo ahorita. Sí, no sé. No les sabría decir, Vanessa. Sí, disculpe. Permítame un segundito porque tengo una emergencia familiar. Perdón. Si no fuera una emergencia no hubiera contestado. Ay, les conté. Bueno, ahí me dicen si escuchan. Sí, licenciada. Escucha, licenciada. Más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé
falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na, 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 na. Cuidado, me puedes perder si algo más no me atiendes. Te voy a dejar de querer si te pasas de amable. Me enteré, la puta que sos, que te gusta la pija y que eso es más fácil que la tabla del 2. Déjate de joder y no te hagas la loca. Anda a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me mataste. De la baranda leche que largaste. Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho. Regalamos en barra, vení Raquel. Vení con los muchachos, vení Raquel. Quiero salir de ti, vení Raquel. Vení, no tengas miedo. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar, se la mano, se la... Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, yeah, yeah, contra la pared, yeah. Me daría 3 corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente, me fajo 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Te juro que esta vez la mataré. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba la rebeldía que nos va. Volviendo al tema, ¿qué es lo que estamos escuchando a diario? O sea, estas son canciones. A mí me encanta la aventura, pero sí, cada vez que oigo esa canción, y me encanta bailarla. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí. Pero ¿cuál es el mensaje que está mandando? Lo voy a poner, Joshua, se lo voy a poner, ¿cómo se llama? Recopilación de canciones machistas se llama. Se los voy a poner acá. Igual va a ir en la presentación. Ya saben de que ahí tengo los hipervínculos para que ustedes puedan bajarlo. Copiar. Y ahorita se los pongo. Ok. Bueno. Entonces, nuevamente, lo simbólico, lo valorativo, nos viene a determinar qué cosas son legales, qué cosas son ilegales, qué es justo y qué es injusto. Esto es también valorativo, ¿verdad? O sea, es qué es lo que protege más el derecho penal en Guatemala, por ejemplo. ¿Qué es democrático o antidemocrático?
qué es igualitario, qué es discriminatorio. Sí, Rocío. Siento que todo por etiquetas, licenciada. ¿Cómo así? Etiquetando mucho a los grupos. Bueno, aquí estamos hablando de ideas. Ok, licenciada. También tenemos lo simbólico cognitivo, lo de que sabemos por conocimiento, izquierda, derecha, qué es lo público, qué es lo privado, qué es el centro, qué es la periferia, qué es lo legal y lo ilegal. Que arriba no, voy a corregir la diapositiva para que no se me confunda. Entonces, lo ideológico nos ayuda a mantener un sistema económico dentro de cada estado. Y nos dicen que hay básicamente 3 sistemas económicos. Está el modelo capitalista, está el modelo socialista o planificado, o se encuentra la economía mixta. En el modelo capitalista, aquí pueden ir y van a encontrar mayor información, pero utiliza al mercado como ese mecanismo de asignación de recursos. Quien tiene puede comprar o puede vender. Quien no tiene no puede. Este es libre mercado. Nadie interviene. Los individuos y las empresas producen y pueden intercambiar los bienes y servicios a través de esas transacciones de mercado, ¿verdad? Y entonces funciona lo que son el precio y la demanda, porque necesitan ustedes para ponerle precio a algo, ver cuál es la demanda. Por ejemplo, cuando empezamos con el tema del COVID y nos dicen que hay que ponerse mascarillas, las mascarillas KN llegaron a costar, yo me acuerdo al menos una vez que fui a cotizar, 98 quetzales cada una. Ahorita las conseguimos a 1 quetzal o menos, ¿verdad? Porque nos venden el paquete de 12 por 10 quetzales en la zona 1. Entonces, dependiendo de la demanda, es que se va a fijar el precio. Y también por eso es también cuando gente acapara los productos, los hace desaparecer del mercado para poderlos sacar a vender más caro más adelante. El modelo capitalista defiende la propiedad privada, todo lo que es el patrimonio. Y obviamente, al haber quienes tienen y quienes no tienen, existe lo que son las clases sociales. El modelo socialista o planificado, como su nombre lo indica, planifica y llega a intervenir la economía para poder lograr algunos objetivos. Por ejemplo, con la gasolina, ¿qué pasó hace unos meses? ¿Qué hizo el Ministerio de Economía? No, el Ministerio, perdón, de Energía y Minas. ¿Lanzó un subsidio o no? Lanzó un subsidio. ¿Con el subsidio qué hizo? Disminuir el precio del combustible. A nosotros. Bueno, supuestamente porque lo pagamos a través de los impuestos, ¿no? Pero eso mantiene como, y al disminuir ese precio supuestamente se impacta menos la canasta básica, porque los fletes para traer la verdura tienen un costo, o la producción también incluso de la energía eléctrica que viene de derivados fósiles se vuelve más cara. O sea, pero en el caso nuestro fue que nos dieron subsidio para el combustible para nuestros automotores. Pero vemos de que si se interviene es para tratar de evitar los impactos. Eso no puede existir en un modelo capitalista, o mucho menos en un modelo neoliberal, pero eso lo vamos a ver más adelante en las clases. Defiende obviamente el socialista planificado, el intervencionismo del Estado en la economía, o sea, para impactar menos a la población, y esto también lo hace generando servicios públicos, presta servicios públicos, y eso implica que contrate personal. La educación pública en la Universidad de San Carlos es una forma de distribuir los recursos y hacer más accesible la educación universitaria pública a la población guatemalteca. Promueve generalmente la propiedad colectiva o la colectivización de ciertos bienes, o sea, nuevamente a través de los impuestos, cobran más impuestos y con eso se pagan escuelas públicas, se paga la educación, se pagan distintos servicios, también la salud,
Y ahí hay más difícil que existan clases sociales. En los modelos más extremos, supuestamente no hay, aunque eso nunca se llegó a dar. Una sociedad sin clases nunca existió, ¿verdad? Y una economía mixta, que es una combinación de los anteriores, o sea, es una visión más de centro. Se combina con la actuación del sector privado y con la del sector público. Y porque empieza a regular al sector privado, ¿verdad? A veces que les fija precios topes o, por ejemplo, da la concesión de algún bien público para que no salga más caro. La mayoría de decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía y deciden qué, cómo y dónde producir. Pero también el Estado está presente y cuando el mercado falla, interviene, ¿verdad? Como la redistribución de los fondos con bienes públicos o también cuando se dan esos comedores solidarios o las bolsas seguras o que dan remesas condicionadas o una forma de ayudar a los que están más desvalidos. O sea, es una política válida. El problema es el clientelismo político. Y esto nos lleva a empezar a meterlos en el próximo tema. Ustedes van a oír mucho, si analizan la teoría marxista, que se habla de la estructura y de la superestructura. La superestructura viene a ser como el tipo de modelo de Estado, las leyes que genera, cuáles son las salvaguardas que da para que funcione el tipo de economía elegido. Y para eso requiere también la ideología, lo que me preguntaban hace un momento. Dependiendo del tipo de liderazgo, esa ideología se va imponiendo. La ideología ayuda a mantener estas relaciones sociales o económicas de dominación de las que hablábamos hace un poco, ¿verdad? Lo que les decía, solemos ver el 15 de septiembre como el día de que los indígenas van a vender el mercado con un estereotipo de ubicándolos solo como comerciantes. Y para que vean que, o sea, en este caso no les estoy mintiendo, el Estado genera leyes que permiten reproducir el sistema. No solo el voto a la población indígena se dio hasta en la Constitución que se habilitó con el gobierno de la Revolución, o sea, reciente, el siglo pasado, pero también se promulgó el reglamento de jornaleros y la ley contra la vagancia, que obligaba a los indígenas a trabajar casi a la mitad del año en fincas cafetaleras por un salario miserable. Esto implicó que se diera mano de obra muy barata. Los hombres ganaban $1 al día y las mujeres medio real. Y unos 100,000 indígenas bajaban cada año del altiplano para trabajar en las cosechas de café. La ideología nos permite fijar los estereotipos que tenemos respecto a pueblos, ¿verdad? Esta es una obra, un díptico de Bernardo Oyarzún, donde él se fotografió desnudo y a la par puso todos los calificativos negativos que se le dan, ¿verdad? A los indígenas en el sur, ¿verdad? Eso nos ayuda a ver. Y antes de terminar, ahorita le doy la palabra nuevamente a Rocío. Antes de terminar, también me gustaría terminar con algo. Así que, Rocío, le doy la palabra mientras me preparo a compartir lo último. Ya lo siento que siempre existe como una segunda versión de lo bueno y lo malo que pasa dentro de la situación. No sé si estoy mal. Sí, yo creo que ya le he insistido que sí. Sí, yo siento que dentro de lo bueno y lo malo, pues siempre se trata de buscar como un punto neutral dentro de toda la situación, ¿no? Nuevamente, si me da un ejemplo, se lo agradeceré. Por ejemplo, pues aquí hablamos dentro de toda la situación que estaba pasando, pues se busca de tratar de
de consolidar menos conflictos dentro de lo bueno y lo malo, buscar un punto neutro donde uno pueda tener ambas partes. ¿Pero cuál es el punto? Por ejemplo, el paro, licenciada. Ok, pero ¿cuál es el punto neutro? Dentro de los que quieren ser los que no. Ajá. ¿Ah? Entonces yo quisiera saber, pues, qué es dentro de definir lo bueno y lo malo dentro de la situación. ¿Qué es bueno y qué es malo para usted ahorita? ¿Qué es bueno y malo para usted ahorita? Bueno, perdón. Roberto, le doy la palabra y luego a Oscar. Ok, licenciada, gracias. Solo me causó duda. Según usted nos mencionaba, hay un sistema mixto, que es el que combina las ideas del capitalismo y el socialismo. ¿Se podría decir de que Guatemala está dentro de pero está más del lado del capitalismo que del socialismo? Porque he visto que hay rasgos en el sistema político del país de ambos, pero creo que se va más por el capitalismo. Sí, lo vamos a ir analizando en el curso, o sea, no le voy a quitar, su duda es muy válida, no le voy a quitar la sorpresa, lo vamos a ir viendo, pero sí, creo que tiene una buena visión, sin embargo, no es tan mixto. Mixto estamos pensando más en gobiernos nórdicos. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, Oscar Emilio. Muy buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Bienvenido. Disculpe que no me haya conectado. No se preocupe. Lo que pasa es que viera que me agarró la tarde ahí, venía de Esquipulas y me agarró la tarde porque se volvió a venir el puente de Zacapa a Chiquimula. Ay, qué terrible. Entonces, sí, ese puente lo construyen y lo vuelven a construir cada 15 días, licenciada. ¿Cuánto dinero estaremos perdiendo ahí? Sí, licenciada, ahí ya, eso es otro tema. Bueno, Emilio, dígame. Ajá. Pues mire, licenciada, tal vez con lo poco que estaba escuchando, usted se refiere a clientelismo con lo que son las medidas como populistas, de cierta forma, que busca el político para favorecerse en esquemas electorales. Ahorita no mencioné clientelismo. Lo mencionó cuando habló de la superestructura. Me pareció pensar, por eso le decía, me pareció pensar como que fuera clientelismo, es como cuando uno ofrece a, por ejemplo, yo voy a dar la bolsa solidaria para que voten por mí. Sí. Eso, o sea, es un clientelismo. No. Pienso yo. Sí, eso es clientelismo, pero no, yo me refería más en el tema que uno de los problemas de una forma de redistribución de la riqueza que busca un modelo mixto, o sea, esto fue antes, es, por ejemplo, la entrega de estas transferencias. O sea, esa es una medida económica válida. La transferencia, la redistribución de sus impuestos a la gente más pobre. El problema es el método clientelar. ¿Se hace realmente un diagnóstico de dónde está la población más necesitada o no? Ahorita durante el COVID, les soy honesta, aquí en mi colonia, vinieron a decirnos si nos queríamos anotar para recibir ayuda. Y la colonia no es de las colonias necesitadas, pues. Clase media. Clase media, bueno, esa media está bajando, pero sí, por lo menos tiene garita, pongámosle así. Entonces, ahí es porque entonces, ¿dónde recibe el voto la alcaldía?
Entonces mapean dónde, ¿verdad? Con estas cuestiones, en vez de ir necesariamente donde se necesita. Entonces, ante una falta de una decisión técnica, muchas veces se da de manera clientelar. No digo que siempre. El problema, como le dije, es el clientelismo, cuando esto entra a participar o a sentar la base para la toma. Y respecto con lo de la ley de vagancia que usted platicaba, yo el otro día que estaba consultando el Código Penal con lo de respecto a mi tema de investigación, y me pareció ver una ley sobre la vagancia, que si una persona fuera encontrada en situación de vagancia o de alguna manera fuera así, a esa persona se le va a internar en una granja agrícola. Algo así me pareció ver en el Código Penal. No sé si pues en algún momento usted tuviera un poquito de tiempo y pudiera revisar, porque creo que esa ley la voy a buscar de nuevo, porque estaba navegando ahí, surfeando. Va, pásenmelo, está bien, licenciada, para servirle. Perfecto, sí, Samantha. Licenciada, no sé si lo que le voy a preguntar va a salir un poquito del tema, o no estoy segura, pero cuando pasó el video y estábamos platicando sobre eso, o sea, estaba explicando usted sobre eso, se me vino a la mente una situación que yo tuve con un amigo que es abogado y me dijo de que la desigualdad no existe y que todas las leyes de Guatemala están hechas tanto como para hombres y como para mujeres. Y tiempo después también me dijo que, ay no, mejor eso no, eso suena muy, muy feo, mejor solo a ver si me podría dar su opinión al respecto de lo que me dijo, o cómo poder contestarle a eso. De acuerdo a la Constitución Política de la República, todos somos iguales en derechos y en oportunidades. Pero en la práctica, por ejemplo, hay un artículo en el Código de Trabajo, y siempre se los digo y se me olvida siempre buscarlo, donde se indica que si en un lugar se junta determinado número de mujeres con hijos, se debe crear una guardería. Esto ha generado o generó en alguna época, no creo que ahorita estén las mujeres reclamando eso realmente, pero que dejaron, para no cumplir con la guardería, dejaban de contratar a mujeres para no crear la guardería. Pero entonces la ley, por ejemplo, ¿por qué nos ponía a nosotros la responsabilidad de cuidar a los hijos y no era a hombres y mujeres? ¿Verdad? Eso ya ahorita tal vez puede ser invocado como inconstitucional, pero también revise si mujeres u hombres, o sea, una cosa es lo que dice la ley, otra es si es aplicable. Por ejemplo, a usted le dice, usted tiene acceso a un juicio justo, pero ¿y si en el lugar no tiene un traductor y usted está en una zona MAM y donde el acusado solo habla MAM y el juez solo habla español? Quien está acusado está en una condición de desigualdad igual que la víctima. O sea, una cosa es lo formal, otra cosa es la ley en cómo se activa. ¿Verdad? O sea, no es lex dura lex como lo quieren poner. Y antes de irme, compañeros, yo les dije que iba a mostrarles un ejemplo. A ver, tal vez como queriendo tratar de encontrarle una respuesta a lo que pregunta Rocío. Rocío, aquí no se les ha negado el derecho de asistir a clases. Evidencia de eso es que estamos hoy en clases. Y para no afectar, porque hubo una decisión de parte de la clase y de los consejos, y que si ustedes se unieron, se organizaron, que pidieron clases asincrónicas para quienes están en la toma. Entonces aquí no se está afectando ni a los estudiantes en la toma, ni a los estudiantes que están aquí en clase, ¿verdad? Entonces,
hablando, no sé si a eso usted se refería, pero no le perdone, no me costaba entenderle, no sé si alguno de sus compañeros entendió el punto, como para que la próxima me expliquen. Solo Lick, el otro ejercicio, ¿cuál es el otro ejercicio usted? Mauro, ¿de qué habla? ¿El otro ejercicio? Es que usted dijo que nos iba a mandar otro ejercicio así como el que nos hizo en la clase pasada para saber si éramos de izquierda, derecha. Sí, se los voy a mandar. Más simple, ¿verdad? Sí, se los voy a mandar y lo pueden ver, y ahí está lo dictatorial o no. Gracias por acordarme. Si me mandan un chatío, yo con mucho gusto lo toco, lo pongo. Bueno, miren, solo les quería como llamar a la reflexión de lo importante que es el tema de la ley, de respetar, y el tema de la igualdad. Tal vez usted me dio sin querer, Samantha, la entrada para terminar con un video. ¿Y por qué lo pongo? Porque ahorita vieron que contesté una llamada a una prima. Ayer la asaltaron brutalmente, la estrangularon. Ahorita está luchando por su vida. Y ante la impotencia que siento, quiero dejar un llamado de atención de que y el corto que les puse la canción lo hice mucho antes de enterarme yo de lo que pasó con mi prima, pero quiero terminar hoy sí, con una reivindicación por la vida, no solo de Heidi, la vida de nosotras, la vida de sus mamás, la vida de sus hermanas, la vida de sus hijas, la vida de sus nietas, la vida de sus novias, la vida de sus esposas. Déjenme ver dónde el sonido, sí, ya está. Y con esto concluyo esta noche. No salgo de noche, nunca paseo sola. Grito lo que pienso, me tapo con ropa. Siento que si me ven van a querer de mí. Preparo las llaves, 5 calles antes. Camino deprisa, aunque sea la tarde. Siento que este miedo ya es parte de mí. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos sí hicieron que toque mi piel. Arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Si algún día me toca a mí, tengo más miedo que tú por hacer lo mismo. Gano menos que tú y lo camuflo en conformismo. Y aún así le llamas a mi lucha egoísmo. Si tú estuvieras en mi piel, si imaginaras tal vez lo que se siente escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás
El miedo que da que la que salga en la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver los contras de ser mujer en un mundo que con todo el derecho se cree a tocarnos, matarnos, enterrarnos vivas? Ponerme una falda es un acto suicida. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. No tengo armas, tampoco pistolas, pa' matar una educación que me mata si voy sola. Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo y nadie me acosa si voy con los vuestros. Patinas y frágil y no lo he elegido, y no es que lo seas lo que tú haces conmigo. Me ves como algo y yo a ti con miedo. No es un halago si temblando me quedo. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Y no, jóvenes, que la violencia no sea normalizada, y espero que no les toque pasar por eso. Y espero que la gente más afectada, el esposo, los hijos, los hermanos, los papás, podamos guiar mejor. Así que nos vemos el viernes, y disculpen, pero necesitaba sentir que hago algo por mi prima. No, licenciada, no se preocupe. Buenas noches. Buenas noches.